Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este acto de presentación de este libro que reúne la obra literaria de Juan Díaz Fernández, que es también un acto homenaje a su figura. En estos días, bueno, ayer se cumplió exactamente el centenario de su nacimiento y prácticamente el 21 de octubre, muy pronto, se cumplirá el 29 aniversario de su muerte en 1996. Y bueno, pues la idea surgió básicamente de sus hijos, esa es la verdad, de Ismael y de Carlos, que estuvieron aquí hace ya, no sé, un año o dos ya. Sí, Y ya. bueno, hemos tenido que planificarlo. Ellos ya tenían preparado todo, bueno, nos lo va a contar Ismael después, y lo que nos pidieron fue ayuda y colaboración para poder sacar adelante la obra. Nosotros creo que a los 5 minutos les dijimos que sí, que teníamos que hablarlo con la Junta Rectora del Instituto, lógicamente, que el director no decide solo, pero que ya estaba convencido que no iba a haber ningún problema y así fue. Nos pusimos manos a la obra y bueno, pues hoy tenemos aquí esta recopilación de la obra literaria de Juan Díaz, que para nosotros, para el Instituto, es importante. Juan Díaz Fernández fue fundador de nuestra institución. Aquellos 29 o 30 miembros que en 1969 fundaron el Instituto de Estudios Ceutíes, ya hace 56, ¿no? 56 años. Hemos celebrado además recientemente el 50 aniversario. Y lógicamente para nosotros es una deuda con un miembro, no solo ya por su condición de miembro del Instituto de Ceutíes, ¿no? Sino por lo que significó para la cultura ceutí. No podemos olvidar, no solo como profesor, que lo fue durante muchos años de muchas instituciones, la última, la Facultad de Humanidades de Ceuta, sino como periodista, como escritor y como gestor cultural. Él le tocó en un momento importante de la historia de este país, la transición democrática, inmediatamente después de las primeras elecciones del 77, ser director provincial de Cultura, y estuvo 3 o 4 años, inició la Feria del Libro de Ceuta, por ejemplo, y sin duda estamos hablando de una figura cultural, intelectualmente muy importante en la Ceuta de los años 70, 80, 90, incluso anteriores, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros desde el primer momento estuvimos absolutamente volcados en que esto se celebrara, en participar en este homenaje, que además se ha sumado al Faro de Ceuta, que era su casa en definitiva, donde tantos años escribió, con un magnífico, además me ha parecido muy bueno el suplemento, que lo tenéis ahí en papel, yo lo he podido leer en PDF, está colgado en la web del periódico y que me parece de mucho interés, además con muy buenas firmas, recopilando un poco todas las facetas de la vida de Juan Díaz Fernández, ¿no? Pues en ese sentido, yo sin más voy a pasar la palabra a Ismael y luego nos hablará Ricardo de la figura de Juan Díaz Fernández, que lo conoció mucho, mucho mejor. Yo lo conocí tarde, es decir, los años 90. Nada más coincidimos mucho en lo que fue entonces la Comisión de la Autonomía de Ceuta, cuando hubo aquella movilización de muchos ceutíes. Juan estuvo en ella y fue donde yo tuve más contacto con él, donde pude hablar más con él, porque no lo tuve como profesor, no tuve ocasión anteriormente de conocerlo, pero sí, en esos años sí que lo traté bastante y tuve esa ocasión. Pero aquí quien lo conoce de verdad, aparte de sus hijos de Ricardo, son los que tienen que hablar de la figura de Juan Díaz Fernández. Como digo, el Instituto de Estudios Ceutíes estamos encantados, muy satisfechos de haber podido aportar en este homenaje y poder dar a luz de esta obra completa, de la obra literaria de Juan Díaz Fernández. Hola, buenas tardes. Bueno, ya, agradeciendo las palabras de José Antonio, contaros un poco cómo hemos llevado este proceso. Nosotros los hermanos, porque mi madre por desgracia no está bien, y entonces nos dimos cuenta que llegaba el año 25, iba a ser el centenario. Entonces dijimos, podíamos ver de hacer alguna actividad, alguna cosa que conmemore el centenario del nacimiento de nuestro padre, no porque fuera nuestro padre, sino porque era una figura importante en Ceuta. Una persona que tiene su calle, que fue un dinamizador cultural, que fue un gestor cultural, que en unos años además que eran unos años pobres. Ceuta era muy provinciana, la cultura venía con cuentagotas, no es como hoy, que los medios son muy amplios para acceder a la cultura. En aquella época, pues no. Entonces mi padre movilizó muchos resortes. Mi padre y más gente. Hoy pues, hablamos de mi padre, pero no solamente mi padre, podría nombrar muchas personas más, pero
hoy le toca a él. Y entonces dijimos, vamos a ver qué actividades podemos desarrollar. Nos salieron como 8. Y dijimos, esto no salen 8 actividades. Y dijimos, no, más vale que programemos 8, a que programemos y salgan 3, a que programemos 3 y salga una. Pues efectivamente, programamos 8 y salieron 3. Entonces, muy bien. Es decir, nosotros contentísimos, vinimos a Ceuta y dijimos, bueno, entre esas 3 estaba una de ellas la publicación de la obra literaria de mi padre. Porque mi padre tenía publicados ya libros de artículos periodísticos. Y además, publicar la obra periodística de mi padre, eso para futuras generaciones que tengan interés, porque primero se tendrían que digitalizar los faros desde los años 40 que empezó a escribir hasta hoy, y luego que es que mi padre publicaba casi diariamente, ¿no? Mi padre no paraba. Y entonces, pues, vamos, la enciclopedia de la Rue en tomo. Entonces dijimos, pero a cambio la obra literaria de mi padre publicó unos relatos, tiene un libro de relatos que publicó en una ocasión, y luego el último que publicó, que se llamó Cambio de residencia, que parecía que preconizaba que cambiaba de residencia en la tierra a no sé dónde, porque murió poco después de publicar ese Cambio de residencia, pero ya está. No tenía, y mi padre tenía una amplia obra literaria desconocida porque estaba en carpetas y porque no sé. Hoy las editoriales funcionan, hay muchas editoriales, pero en aquella época eso no funcionaba así. Entonces vamos a sacarlo a la luz. Y eso es lo que hicimos. Y la otra opción es que el Faro, pues ya que mi padre había estado en el Faro toda su vida colaborando con el Faro, pues hiciera algo para también conmemorar este centenario. Acudimos al Faro y acudimos al Instituto de Estudios Ceutíes. Todos fueron ayuda. No podemos estar más agradecidos a José Antonio, que nos derivó, procuró, le pareció la idea estupenda y nos derivó a Enrique, y Enrique ha hecho un trabajo maravilloso, no sé si está por ahí, y ha hecho un trabajo magnífico. Y luego en el Faro hablamos con Carmen Echarri, que nos derivó a Paloma Bá, de apellido también importante en la cultura ceutí, y que ha hecho otro trabajo en el especial del Faro, que había unos ejemplares en la puerta, espléndidos. Es decir, son 2 trabajos hechos con mucho cariño. Yo pensaba, no pensaba que uno vive en el mundo que vive, pensaba que esto, pues, tú mismo, esto vale. No. Se han implicado, se han sumado, han estado pendientes y lo han hecho. El libro y el suplemento del Faro han quedado preciosos. Vamos a hablar del libro. El suplemento ya fue ayer. Además estamos en la casa del libro. Vamos a hablar del libro. Que el libro ha sido muy laborioso. ¿Por qué? Pues porque nada estaba editado. Y no solamente eso, sino porque una grandísima cantidad de escritos de mi padre estaban a mano. Y si no estaban a mano, estaban en máquinas de escribir, en papeles casi de seda, papel donde las teclas se clavaban, pero no la tinta. Es decir, un trabajo de chinos. Y entonces hemos estado transcribiendo al ordenador los textos. ¿Y qué pone aquí? Pasándonos las fotos los hermanos. ¿Aquí tú qué lees? Pues yo leo Amapola. Pues yo leo Aurora. Pues yo... Así, es decir, de chinos. Luego, otra cosa. Mi padre era un hombre inseguro. De hecho, lo dicen algunos colaboradores de los que han colaborado en el Faro. Lo dicen, que mi padre escribía. Entonces, máquina de escribir folio, no borrar, cortar y borrar. No, máquina de escribir folio. Escribía. Y cogía, escribía el folio, no me gusta, lo tiraba. Y empezaba otra vez. No corregía la palabra, no, lo tiraba, empezaba otro nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos encontrado versiones. Y claro, hemos tenido que hacer un trabajo un poco de Frankenstein, de decir, mira, aquí este párrafo no está. ¿Te gusta el párrafo? Lo dejamos guiándonos un poco. ¿Qué pensaría mi padre hoy
de ese párrafo. Entonces hemos quitado, hemos puesto, es decir, que de alguna manera estamos un poco nosotros, porque es que teníamos que seleccionar, es decir, no podía poner todas las versiones del mismo cuento o del mismo poema. Entonces él quitaba un verso, a lo mejor un verso terminaba en una rima en ado y luego resulta que luego la rima era en ere. Y pues esto no, esto hay que quitar porque este otro es el mismo poema, pero no es el mismo poema. Y entonces, trabajo, de verdad, yo estoy deseando que pase el centenario, deseando. Porque ha sido un trabajo, esto ha sido un trabajo de chinos, de chinos. Bueno, pues eso, ya digo, pasándonos. Yo tengo en una carpeta, porque todo esto tenemos carpeta y carpeta. Mi hermano tenía carpeta, mi otro hermano tenía carpeta, yo tengo aquí tengo un folio, me he encontrado dentro de un libro un poema, sacando arqueología literaria. Al final, bueno, pues decidimos, venga, ya tenemos. Pedir lo más rápido, pedir la colaboración de Ricardo para el prólogo, la sembranza, porque todo eso, Ricardo sin ningún problema y encantado de hacer el prólogo. ¿Cómo distribuimos ese material? Entonces digo, mira, vamos a ser tradicionales. Narrativa, poesía, teatro y un cajón desastre que hemos llamado otro género, porque no sabíamos cómo llamarlo. Y entonces, ¿qué va en otro género? Pregones, discursos, conferencias, cosas variadas. Un cajón desastre. Y entonces, en narrativa, pues todos los relatos de mi padre, algunos publicados en los libros suyos de relatos, los premiados y tal, que ahora es que estoy viendo África pues tuvo en el último libro mucho que ver en la publicación y la promoción de ese libro y te lo agradecemos y mi padre te lo agradecerá esté donde esté y van pues todos sus relatos, ya digo que van desde los años 40, finales de los 40 hasta, si me equivoco, Carlos, sí, hasta que murió, no, pero digo el inicio. Vale. La calidad, pues claro, no es lo mismo un cuento de un muchacho si nació en el 25 y lo escribe en el 45, ya tiene 20 años, 21 años, entonces son cuentos a la moda de entonces, a la moda de Becker, de las leyendas de Becker, a la moda, mi padre fue evolucionando, claro, lógicamente. Entonces, claro, también eso hay que tener en cuenta, que van la cronología y la edad y el conocimiento y la experiencia. Eso lo digo para que cuando lo leáis no digáis en el primero, uy, que cuento más ñoño. Es que el cuento de un muchacho de aquella época, de 25 años, recién acabada la carrera, pues claro, y con las influencias literarias que entonces había. Eso en literatura. Y os cuento una cosa curiosa, que es que nos encontramos que mi padre escribió una obra de teatro, un relato largo, sobre, que se llama Juicio y condenación de Sísifo en mí, que va sobre el mito de Sísifo, de Camus, y bueno, de la mitología, pero luego tocado por Camus, y que es un juicio con abogados, personajes públicos, el juez, el fiscal, a Sísifo. Entonces, traído como a la actualidad. Un texto largo, no es un relato corto, es un relato, no llega a la categoría de novela, pero novela corta. Pero eso mismo luego, por razones que no vienen al caso, mi padre lo pasó a teatro, lo hizo teatro, lo confirmó en obra de teatro, porque parecía que podía representar, no está aquí Manolo Melo para que pudiéramos hablar de eso, pero se podía representar o hacerse en cómic, total, que lo hizo en teatro. Y que nos encontramos de pronto a la hora de la publicación del libro, que mi padre teatro tiene unos textos breves que son pantomimas para mimo de teatro, pero de texto teatral no había ninguno. Y dijimos, ¿y qué vamos a poner? ¿El texto en prosa y el texto en teatro si el argumento es el mismo? Digo, el que lea esto empieza y no termina. Vamos, es lo mismo otra vez, solo que en otro formato. Entonces eliminamos el texto en prosa y hemos dejado el texto teatral, porque nos parece hoy día mucho más atrevido, más rápido, más ágil, ¿no? Y por si algún día alguna compañía teatral de Ceuta lo quiere representar, pues ahí lo dejo. Luego la poesía le pasaba lo mismo. Y mi padre nunca se consideró un poeta. Para eso estaban Luis López Anglada, Vito López Gorgé. Mi padre tocaba la poesía también. Pero no era un poeta, mi padre era un poeta intimista.
no era un poeta, porque Luis López Anglada, esto hablaban de Ceuta y crearon esa mitología de Ceuta, de la niña dormida, acunada por las olas. Mi padre hablaba, eran íntimos, eran poemas de amor, poemas de sentimientos, que no tocaban el tema de Ceuta, tocaban sus sentimientos personales íntimos. Y luego, y ya digo, hay un tipo de poesía muy variada. Mi poema preferido es el que escribió cuando yo iba a nacer, cuando supo que mi madre estaba embarazada, por razones obvias. Y luego en otros géneros, pues son muy divertidos porque son charlas, pues charlas que dio en las promociones de los alumnos de la Escuela de Magisterio, cuando recibió el premio el Faro de Oro de Ceuta. En fin, hay una serie de pregón de Navidad. Y yo creo que con la obra de mi padre, literaria de mi padre, se cierra el corpus de lo que fue su creación literaria y como escritor. Faltaba este último capítulo que es desconocido, salvo los relatos que ya estaban publicados, que están también aquí, pero faltaba este capítulo. Y bueno, pues eso es más o menos la génesis del libro. Y el libro, precioso, lo que ha quedado, precioso. Luego, si alguien quiere hacer alguna pregunta de algo en concreto, pues... Por eso digo, que luego ya... Podemos tener un debate. Ricardo, ¿cómo era tu vecino? Bueno, hay que empezar diciendo, efectivamente, que es que fuimos vecinos durante 20 años. Yo en el tercero, en aquella casa de los púlpitos que tan brillantemente en uno de sus escritos la dibujó, y él en el primero. En aquellos tiempos, distintos a los actuales, la vecindad era muy fuerte. Casi existían, como todos sabéis, lazos familiares. Y entonces las dos familias, como todos los que vivían en aquella casa, teníamos una relación pues extraordinaria, ¿no? Casi como auténtica familia, como digo. Bien, me es difícil hablar de Juan porque tengo tantas vivencias que procuraré ser lo más resumido posible. El inicio. Yo empecé trabajando en el diario El Faro, siendo muy jovencito, 16 años tendría yo entonces, en una faceta, aparte de colaborar con mis artículos, una faceta que se llamaba corrector. Corrector, entonces no existían los ordenadores, las erratas había que evitarlas, y existía esa figura del corrector que señalaba todo lo que los linotipistas habían puesto erróneamente y se mandaba nuevamente a talleres, volvía nuevamente arriba y se le daba el visto bueno para imprimir la página correspondiente. Bien, entonces, estando yo allí de corrector, una noche aparece Juan Díaz con una serie de ilustres, permítase la expresión, personalidades de la cultura ceutí. Pregunto, digo, ¿esto qué es? Dice, no, esto es que se va a celebrar las tertulias del Faro. ¿Cómo? En aquella redacción tan cutre, tan pequeñita, tan... Sí, las tertulias del Faro. ¿Y eso en qué consiste? Mira, esto lo hace Juan Díaz, reúne a personas de la intelectualidad, de la política, si se puede decir política en aquel tiempo, de la vida militar, y tratan diversos temas. Aquello fue iniciativa suya. Y aquello fue un éxito redondo. Por allí pasaban figuras como Manuel Alonso Alcalde, figuras como el coronel, entonces coronel Morejón, un jurista internacional célebre. Allí pasaba Manuel Gordello Osuna, por allí pasaba también una cantidad de personas, Leopoldo Caballero, en fin, podía seguir citando, Carlos Posagmón, muchísima gente. Bien, entonces de aquellas tertulias salía muchas veces lo que el contenido del Faro iba a ofrecer al día siguiente, sobre todo en materia de opinión. Aquello era fabuloso. Yo me quedaba, la verdad, embobado allí en mi rincón,
corrigiendo aquellas planas y pensaba, mi vecino, cómo habla, cómo dirige, cómo mueve. Pero es que ya había tenido yo otra experiencia con él. Cuando yo empiezo a publicar mis primeros artículos en El Faro, un día lo he puesto aquí tanto en el libro aparece como en el otro lado, pero pues, si alguno no lo ha leído, porque aquello me resulta entrañable, ¿no? Y lo que significó para mí, un día me llama, me dice mi padre, mira, que don Juan te llama, vete a mi casa, a mí, Juan, ¿a qué me llama? Sí, que te tiene que decir una cosa. Subo arriba, temblando, porque aquel hombre me imponía respeto, lo veía muy serio, y me dice, vete a la papelera. Voy yo a la papelera, ¿y qué hago con la papelera? Dice, mira lo que hay dentro. Un artículo. Sigue buscando. ¿Más? Sí. Otro. Hasta 10. No se me olvida. Hasta 10. ¿Y qué le pasa a los artículos? Están tachados, están corregidos. Dice, pues esa es la lección que te doy. Aquello se me ha quedado grabado. Cada vez que escribo, invierto muchísimo tiempo. A veces me digo, no sabré escribir. Yo creo que no soy una persona preparada para escribir tanto. Y es la huella de Juan Díaz. Por eso su obra literaria, la perfección, la calidad, la prosa, el cuidado, es exquisito. Es un autor que siempre me ha apasionado leer. Y me ha apasionado leer porque en casa, y sigo en tiempos muy antiguos, recibíamos todos los días 2 periódicos. Recibe mi padre, El Faro y el ABC. Bien, en El Faro aparecían sus artículos, que yo me leía a primera hora y me los veía, vamos, que los tengo en la memoria, algunos de ellos. Cuando publicó El Faro todos esos artículos, los recopiló, yo la verdad disfruté y disfruto que de vez en cuando los repesco porque es que me encanta. Es más, me faltaba uno y se lo dije a su hijo Fernando. Mira, Fernando, que me falta el último tuyo, el cambio de residencia. No te preocupes. Fernando, detalle que le agradezco, me lo dio para tener toda mi colección completo, que lo tengo como uno de los volúmenes más preciados de mi biblioteca. Pues bueno, como estaba diciendo, ahí descubrí al escritor, ahí descubrí al maestro, ahí descubrí a un hombre, francamente, que ha marcado mi vida, como he dicho, porque su forma de escribir no lo he olvidado, ¿no? Y luego, además, el detalle de tenerlo allí tan cerca. A ese hombre que yo leía con tanta fe, con tanta afición, me llamaba mucho la atención. Si se me permite la palabra, me resultaba hasta misterioso. ¿Cuántas noches lo espiaba yo? Lo espiaba, sí, desde mi balcón, yo de arriba en el tercero, y lo veía allí, en la barandilla, con su cigarro, pensando, mirando al mar, contemplando el puerto. Al rato desaparecía. ¿Cuántas noches no dormiría este hombre?, decía yo. ¿Cuántas noches? El llegar yo por la noche a tarde a casa, mirar para arriba y escuchar esa máquina de escribir, siempre escribiendo. Y es que Juan ha sido un gran escritor. Francamente, hay que descubrirse. Es una satisfacción que se haga este homenaje, porque es una de estas figuras. Además, figuras que llegaban a todo el mundo, porque es que Juan tenía la cosa de ser una persona popular. Lo mismo se acercaba al pescadero que se acercaba al intelectual, al comerciante, a cualquiera. Con cualquiera pegaba a la hebra. Y luego, lo bueno es que sus escritos se enriquecían con aquello, porque del embrión de sus textos se salía después también, se entremezclaba con la lírica de su prosa. ¿Cuántas cosas más puedo contar de Juan? ¿Cuántas cosas podía contar más? Irme diciendo algo, porque yo empiezo detalle, y no quiero que sea un monólogo. Para, ¿no?, lo que ha dicho, que dice, yo oía la máquina de escribir. Esa ha sido, y mi hermano me lo pueden corroborar, nuestra música nocturna. Nosotros hemos dormido oyendo taca, 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 taca. Aparte de una niebla, no sé cómo estamos sanos, una niebla de humo, porque mi padre fumaba muchísimo. Bueno. Y entre la niebla de humo y el taca, 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 pues así dormíamos, pero hemos dormido toda la vida. Y descansábamos porque como tenía insomnio, mi padre tenía insomnio, un insomnio peculiar, porque dormía mucho la siesta y luego por la noche no dormía. Y entonces, de noche él se inspiraba en el silencio de la casa. Y entonces,
y eran las 3 de la mañana y oímos la puerta, ¡pum!, se cerraba. Y eso eran los pasos. Y salía a hablar con el sereno, que entonces había sereno, con los basureros, con el pescador, digamos, los pescadores que estaban con las redes. Y él venía luego y de todo eso veíamos unos muchachos tirados en el suelo que no tenían de eso, hacía un artículo. Se encontraba con el Uca Uca, no sé, los más mayores de aquí puede que lo recuerden. Y él pues, le dedica un artículo al Uca Uca, que no deja a los personajes marginales, a ¿cómo se llama? Que era... Bueno, personajes... ¿Eh? Tobalo, que de hecho Tobalo tiene mi padre, lo describió Pepe de Abad, maravilla. le hizo un cuadro de Tobalo que tiene mi padre. Y entonces, claro, ¿de dónde sacaba el material? De la calle. No era un escritor de la casa que se imaginaba. Voy a imaginarme que hablo con un pescador. No, mi padre iba y hablaba con el pescador. Se manchaba, iba a la calle. Entonces, en ese sentido, es muy auténtico. Porque hay muchas veces que uno lee a un escritor y dice, pero si este hombre no sale de su casa, ¿cómo puede hablar? Se puede hacer, vamos, perfectamente. Pero mi padre es que iba a la calle. Yo te preguntaría, Ismael, perdona, ¿veíais mucho a tu padre? Poco. Porque es que este hombre que fue director provincial de Cultura, que era el primer presidente de la Federación de Piragüismo, que era la Feria del Libro, que el Instituto de Estudios Ceutíes, La tertulia flamenca, la tertulia amigo de la flamenca, música. era socio de todas De todo, como el los grandes casino, hombres de el Ceuta. centro de hijos de Ceuta. Pues ¿sabes dónde lo veíamos? Y estaba todo el día Porque a un lado nos y al llevaba otro. todo. Concierto de piano de un pianista y amigos de la música. Allí estábamos los 3 niños. La música, bueno, que era los dos. otra de sus grandes Y pasiones. a oír el concierto. Y yo los oía también. Claro, Desde entonces- su casa. Bueno, su Ahí casa ponía la a todo música y me volumen. llegaba. Hoy está oyendo a Mozart. Ponía la Beethoven, nos sentaros, y ahí sentados. Mira, esto es el destino que llama a la puerta en el primer movimiento de la quinta de Beethoven. Pum, pum, pum. Y nosotros, niños, es que los niños de hoy no aguantarían eso. Niños, y nosotros ahí sentados, claro, gracias a eso sabemos cosas. Nos llegaba nos llevaba a todo. Y entonces ahí lo veíamos. En la casa, no, era mi madre. Es decir, el tema de los deberes y tal, era mi madre. Mi padre llevaba la parte cultural de elevada esfera. La parte cultural de los niños no la llevaba mi padre. Ahora, eso sí, nos enseñaba en casa las cosas, pero no tenía tiempo. No era. Si hay una cosa que yo creo que a tu padre le hubiera encantado, conocer esta casa, esta biblioteca, que además debe ser la única del mundo que reúne prácticamente todas las obras de tu padre. Tenemos todas sus obras impresas, incluso algunos ejemplares que todavía podemos donar, incluso, y que completamos hoy, desde luego, con esta nueva obra, pero también toda su colección del Faro, porque tenemos la colección completa, ¿no? Con lo cual, todos sus artículos... ¿Sí? Sí, tenemos una colección de Faro completa en esta casa, o casi completa, nos faltan algún pequeño... ya poco, porque se digitalizó una parte, ya prácticamente la tenemos completa. Está completa, sí. Y bueno, pues yo creo que pocas bibliotecas del mundo podrán reunir. Creo que en esta sí que está representada... Más un lujo, perdona, que está colgada en internet. ¿La tenéis colgada? No, ya no. Ya. Ah, ¿no? Hubo un acuerdo al principio y ahora ya no. se quitó porque Pero ha estado- los derechos ha de estado autor son mucho los tiempo. ha estado. Y además ha sido consultado, que yo creo que Mucho. y que debería ser volver a colgarse, pero bueno, Debería. no tenemos los derechos y por supuesto el dueño decide, ¿no? Entonces, bueno, como decía, yo creo primero que le hubiera encantado conocer esta casa, Hombre, estoy seguro. eso Y, bueno, y seguro. las bibliotecas las nuevas bibliotecas de esta ciudad, que creo que él hubiera disfrutado muchísimo. Y además hay otro que en sus artículos, hoy he estado repasando algunos, otro deseo que él no ha visto cumplido, pero que por fin se ha podido, y hablaba de la desidia cultural de esta ciudad, y es que la dama de Ceuta ya está aquí. Sí, Se logró tiene un artículo volver a, de eso. sí, tiene un artículo hace muchísimos años, Sí. pero bueno, ha costado mucho, costó Escribió mucho en su sobre momento, eso. porque viví el proceso en la Consejería de Cultura, pero ya otro de sus ilusiones, de sus sueños de aquella época, se ha cumplido, la dama de Ceuta. Y el por paseo fin. de los ausentes, El que paseo también de era los un sueño ausentes. de mi padre. He visto el artículo de Carlos Bernal, que además Sí. hace poco lo tuvimos cantando aquí, el disco este que tu padre lo he leído hoy, que repasó con él. Pues te digo que yo creo que él esto lo hubiera disfrutado mucho. Seguro. Y siento que no Seguro haya que sí. podido llegar a verlo, pero bueno, por lo menos parte de la cosa que él sembró se ha podido ir haciendo y se ha podido afrontar. Yo también estoy contigo que efectivamente
sus tiempos no son estos, ¿no? Claro. Hemos tenido unos recursos a la hora de la inversión cultural que no eran los de aquella época y aquello era casi heroico, ¿no? Nos falta una cosa que se le ha leído a José Luis hoy en el suplemento, o ayer en el suplemento, y es que él conserva unos apuntes de lo que fue su tesis doctoral. Sí, de su tesis. Sí. Ah, la tesina, la memoria de la licenciatura, que además te he leído que sirvió de base al gran Manuel Gordillo para esa magnífica geografía urbana de Ceuta. Que Juan no publicó la tesina para no fastidiarle el trabajo de la Es una de la pena, es geografía. una pena. Pero la primera vez que alguien se enfrenta y consigue el permiso, porque también la archivística también ha cambiado y antes solo había 4 que podían Cuatro que podían consultar papeles. tenían que tener pedigrí, pero en aquella época Juan consiguió que le permitieran consultar todos los padrones de Ceuta. Y se contó todos los habitantes de Ceuta desde 1856 hasta los años 60. Hizo un estudio que el trabajo de campo lo hizo a medias con su mujer, con Carmen. Carmen Bermejo y él se contaron, y lo contaba el personal del archivo, que lo recordaban allí contando ceutíes. Y con eso sacó esa tesina que Manolo Gordillo reconoce en el libro, que es la base de la geografía urbana de Ceuta, que el cómputo lo habían hecho ellos dos ya. Que fue, creo que lo empezaron casi de novios, ¿no, Ismael? A ir al archivo contando. Porque aquellos que tardaron, por lo visto tardaron, como eran concienzudos, tardaron muchísimo. Bueno, pues ya sabes, cuando alguna vez te decidas a donarla, aquí estamos. Estoy seguro que terminará aquí tarde o Terminará en temprano. el archivo. O en el archivo de Ceuta, da igual. Es un No, manuscrito. no tenemos ningún problema que sea en uno o en otro. Es un original mecanográfico. Muy bien. Perdón. Yo tendría que, ya digo que podía contar muchas cosas, no quiero extenderme, quizás me voy a ir a lo más anecdótico si se quiere. No se concebiría El Faro, periódico con el que estoy ligado desde toda la vida, sin el recuerdo de Juan Díaz. Por eso hizo su editor una gran justicia cuando le publicó tres recopilaciones en 3 sendos libros de sus artículos. Juan Díaz, a lo largo de mis conversaciones con él, yo no me sé si decir que más que escritor se sentía periodista. Él lo confesó y en alguna conferencia creo que lo ha dicho, o en algún sitio lo ha escrito, un periodista frustrado. Él quiso ser periodista. Preparó la documentación para matricularse en la Escuela Oficial de Periodismo, como se llamaba entonces, y cuando va a presentar toda esa documentación, le dicen que tiene que presentar un certificado de buena conducta y adhesión al movimiento. Se acerca a la jefatura provincial de aquí, en la Plaza de los Reyes, y le dicen que no. ¿Por qué? No. Y no pudo estudiar periodismo. Entonces el padre lo mandó a estudiar filosofía y letras y ahí siguió otra carrera, ¿no? La carrera docente. Y digo que lo del periodismo porque es que lo mamó desde pequeño. Desde muy jovencito, cuando manda los primeros artículos al Faro, un día un periodista de entonces, Paco Amores, que muchos conoceréis, no hace falta presentarlo, funda La Voz de Ceuta, instala la redacción y talleres en la Marina, era un semanario. Pues bien, al ver a aquel chico que tanto prometía y que tantas inquietudes tenía, Paco Amores lo llama para que escriba y allí escribe él en La Voz de Ceuta. Su madre, me contaba él, le llevaba cuántas noches le llevaba la cena porque se pasaba allí la vida entera. Y allí le llevaba la cena y yo creo que algún día le llevaría también el desayuno. Entonces, me contaba Juan también, y creo que lo habrá contado por ahí, que su primer reportaje fue sobre el desaparecido Cineáfrica. Un reportaje por el que le pagaron en aquellos tiempos la empresa del cine 300 pesetas, que era mucho dinero entonces, siendo un crío todavía no había ido a Madrid a estudiar. Su padre era coronel de ingenieros, y en aquella época comandante. Sí. Bueno, comandante, sigue en la escala de jefes, no nos movemos de la escala de jefes. Entonces consiguió
de la forma que fuera, porque como él era ingeniero, los planos y todos los proyectos del cine África. Aquello con la expectación que generó aquel cine, del que se decía la mejor sala del norte de África. Aquello tuvo una aceptación bárbara y Juan ganó sus 300 pesetas y la satisfacción. Aquello fue lo que le lanzó ya en la plataforma hacia arriba. De ahí que Juan le haya gustado siempre, como le gustaban las cosas, los artículos cortos. Le gustaba escribir cosas cortas, como me decía, Ricardo, escribe corto, no te extiendas, cosas que se lean, cosas que lleguen con naturalidad, como lo pienses, salidas del corazón. Buenas enseñanzas. Y al respecto, que estaba hablando yo bueno, sí, es lo que hacía él, escribir artículos cortos. En cierta ocasión intentó escribir una novela. Empezó la novela, no sé si sabréis esa historia, pero no la terminó. No la terminó porque lo suyo, insisto, artículos cortos y sobre todo en los periódicos. ¿Seguimos? Sí. Yo le comentaba, para contarlo, le comentaba una anécdota que no conocían sus hijos hoy, cosas que te pasan en la vida, ¿no? Yo soy miembro del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, reunimos un par de veces al año y una de las reuniones, el que era entonces jefe del Servicio de Bibliotecas de Navarra, Juancho, me acerca y me dice, pues yo conozco a Juan Díaz y a su padre, porque estuvieron aquí en Navarra cuando el maquis pues lo enviaron al regimiento, por lo que fuera, y yo lo del padre me lo digo, bueno, sí, pero que Juan Díaz, y ahora me han confirmado ellos, cuéntamelo tú. No, mi hermano el que lo... O tu hermano, que efectivamente él estuvo en Navarra, porque porque estaba haciendo la mili y se fue con el regimiento. Claro, yo lo de tu abuelo me lo creía, digo, Juan Díaz, que estuvo aquí, pues, ya resulta que es cierto, ¿no? Sí, claro. Mi padre hizo 3 años también, 3 años, sí. Pues hay cosas que pues yo conozco, digo, Juan Díaz en Navarra. Yo si tuviera que... Uno de los artículos de Juan que más me han llamado la atención es Todavía se ve el hacho. Cuando él se va a pescar con canas gurrea, era muy aficionado a la pesca. Además, pescaba... Yo tengo fotografías de él con unas piezas enormes. No era el pescador de caña, que también estaba en el Muelle España, pescando y en la puntilla, que a veces hemos coincidido allí. Le apasionaba a este hombre todo, pero la pesca le llegaba al alma. Pues bien, un buen día, como hizo otras veces, se va con canas a pescar, se van fuera de la bocana y mira por dónde fondean y la potala que aguantaba a modo de ancla la barca, se le parte la cuerda y el barco empieza a irse a la deriva. Él, Juan, se pone a rezar, según contaba, a la Virgen de África, mientras que le dice Canas, no te preocupes, Juan, todavía se ve el hacho, todavía se ve el hacho. Y Juan miraba al hacho una y otra vez, todavía se ve el hacho. Y seguía mirándolo. Entonces Juan aquello lo resaltó, por eso me gusta tanto ese relato de él. Para él el hacho era el símbolo de la esperanza. Yo le preguntaría, yo quisiera saber, y a lo mejor me meto en un terreno que no debía, Juan, si viera esta Ceuta de hoy, de la que en tantas maravillas contaba, pero que ya empezaba a preocuparle y a disgustarle algunas cosas, ¿qué diría con la problemática actual? ¿Seguiríamos viendo el hacho? Porque ya a veces lo veo con tarot el hacho, Y con perdón, lo que siento lo digo, yo no soy persona de callarme cosas, ¿no? Decirla con mis sentimientos. Yo no sé qué pensaría. Pero seguro, pero yo porque... sí sé algo, un detalle, que mi padre nunca comulgó con esa cuestión. El parque del Mediterráneo. Él decía, es que el mar llegaba hasta Ceuta. Ahora el mar me lo alejan de Ceuta. El olor del mar llegando a Ceuta. Y mi padre, eso... Pero no fue el parque, ya se había ganado el terreno del mar. El parque se hizo... Bueno, no, pues no, todo el proceso, todo el proceso. Él fue antes es que ya le gustaba dormirse oyendo la ola
batiendo contra Es que con eso la Marina. era un lujo, ¿eh? En Y aquella entonces, casa. claro, él ver que el mar se lo llevaban, pues, Sí, cierto, no, no. pues no me a él eso agradaría. nunca comulgó con el parque. Sí, cierto, cierto. Tiene una anécdota de Lacho con tu padre muy graciosa. ¿A que sirve en el altar? Sí, sí, se me Lo del toro, lo del Eso es una cosa. No sé cómo, no sé cómo. Era un poquito ¿Me oís? Sí, sí, sí. a él se le olvidó. Yo la estaba escribiendo cuando se puso mi mujer muy mala, muy mala, muy mala. ¿Ahora? Sí. Bueno, pues yo cojo, no, perdón, déjame. Yo que no sé, yo he estado dando clases de matemáticas 42 años y me expreso bien en los números, pero las letras no es lo mío, como comprenderéis. Pero Juan de Fernández para mí era más que un amigo, era un preceptor, me enseñaba, me decía cosas que se me quedaban grabadas. Me quería tanto que me permitió que fuera profesor de sus hijos. Y cuando un profesor le dice a un amigo, enseña a mis hijos, a mí eso me llenaba de orgullo. Y yo tenía ganas de que le daba clase a los hijos de Juan de Fernández. Bueno, pues un día, los que ya tenéis cierta edad, os acordaréis de que en el Hacho pusieron la esfinge de un toro, Ah, sí. de Oporto. Entonces, un equipo, entre esos estaba yo, que era muy joven y era de los más avanzados, esto lo vamos a quitar ahí, eso lo quitamos de ahí. Y en un bar, de cuyo nombre no quiero acordarme, en esas venas literarias, estuvimos hablando un día y uno decía, eso le ponemos un petardo que da suerte, no gente. Y Juan de Fernández era de los más, que más quieren quitar el tono, pero de forma educada, poética. Yo era ingeniero, yo pegaba un petardo que tiraba el tono. Y alguien dijo en el bar, vamos a ponerle un petardo, y se suelta el y José Ramón Torrejín Sí. Sí. era uno de los que me decía, tanto, a mí me dice, tanto, pero chiquillo, si eso está... Y un día en el ayuntamiento, Juan de Fernández vino a verme y dice, ¿tienes algo que hacer? Digo, mira, te he olvidado, aunque sea feo decirlo yo de los que trabajábamos allí. Trabajar. Y dice, ¿cuándo vengo? Vengo mañana a las 11. Bueno, vengo mañana a las 11. Y llegó con su coche y cuando salíamos, entonces no estaba la Gran Vía, íbamos por la carretera nueva y dice, cuando yo te diga ya, verás como un coche se para. Digo, ¿cómo? ¿Se va a parar ese coche? Dice, no, como era así, como tu padre era así conmigo. Y dice, ¿te acuerdas cuando te dije lo de la historia comparada? Y empezó a hablar de cosas que... Un día llegó a mi casa, era su casa, y yo, mi padre era del Partido Republicano y tenía historia ilustrada de la Revolución Española, los librotes antiguos, y yo tenía la España política del siglo XX, editada por el gobierno del año, entonces, el año 40, y yo estaba mirando los dos libros, y me dice Juan, por lo tanto, si tú eres, ¿tú qué haces en esta historia? Es que es muy raro, tú desde que escribiste el Quijote, bueno, unas cosas muy raras. Y me dice, eso que está haciendo se llama historia comparada. Y era la primera vez que yo oía eso de historia comparada. Yo no había oído nunca nada de eso, historia comparada. Y dice, ¿te acuerdas? Pues aquel día te va a quedar hoy más helado. Y me siguió, y me lo he vuelto al hacho. Y entre las sirenas, detrás de las sirenas, y la parte que baja para abajo, donde se ponían los reflectores antiguamente, iba el coche y dice, verás cómo se para que el coche queda para allí. Y paró él, ¡pum! Y paró el coche y digo, ¿qué dice Juan? Dice, fíjate, mira, conoce, a que arranco y arranca. Arrancó y arranca el coche. Digo, ¿qué pasa? Dice, el otro día te oyeron a ti en ese bar decir que íbamos a poner un petardo en el... Y te están vigilando porque me están vigilando a mí. Digo, dice Juan, yo soy del Frente de Juventudes, yo diferente. Tú has dicho que vas a poner un petardo y un petardo no se pone. Digo, yo no dije un petardo. Dice, no, dijiste una bomba, que es peor. Pues alguien te ha oído. Y yo estaba allí. Y a los dos, como nos quedamos juntos y vemos que nos subimos al hacho, ya es que no nos dejan. Digo, Juan, no me digas. Dice, bueno, pues cállate y no digan a nadie y no te hables más de bomba.
Yo me quedé y le digo, Juan, yo tenía 10 años menos que Juan. Yo nací en el 39. Y más cosas, por ejemplo, esta es una anecdótica, no sé si se comían los garbanzos crudos. Y jugábamos al mus, y como no jugábamos con dinero, cada garbanzo era una peseta. Y poníamos en mi casa, en la calle Alfao, entonces vivíamos en la calle Alfao. Vivía con Mary. Yo teníamos la suerte, perdón, porque lo tengo que decir, teníamos la suerte de que las mujeres se llevaban bien. Porque yo tenía un amigo íntimo que las mujeres no se llevaban bien y casi he perdido la amistad. Eso es fundamental. Mary y Amparo se llevaban muy bien. Entonces nos poníamos a jugar al chinquete, al chiquillo, o a el albú, y, y poníamos 25 pesetas y cogíamos 25 garbanzos. Y una de las veces digo, wow, no comas más garbanzos, porque cada vez cuando terminábamos la partida contábamos tantos garbanzos, tantas pesetas que cogí, y siempre sobraban pesetas. Y yo digo, ¿qué? Y dice, Juan, ¿cómo sobran pesetas? Digo, por los garbanzos que te has comido. Y digo, por los garbanzos que te has comido. Y dice, ¿cómo tanto? Digo, si que no para. Estás todo el día, y ya está ahí, muchas cosas. Perdón. Bueno, pues, Yo quisiera también apuntar, y quizás nos estemos extendiendo demasiado, porque de Juan hay tantas cosas que hablar. Yo quisiera hablar también dos facetas del que no hay que olvidar, o tres diría. Como conferenciante, la cantidad de conferencias que pronunció este hombre. En el Centro de Hijos de Ceuta, recuerdo muchas. En el Casino Militar, además era un conferenciante seguro, ameno, atraía a clientela, atraía público. Y también la faceta de radio, una cosa nueva para él. Hacía yo por entonces, año 92, un programa los domingos en COPE. Le llamábamos el título El Rebellín, y le llamé para que habláramos eso de cosas de Ceuta, del costumbrismo, de su género literario, contarnos cosas de aquella Ceuta que vivió, de cómo veía Ceuta. Y me dice Juan, mira Ricardo, es que a la radio, la verdad, no se oye, y un domingo me llevas allí. No te preocupes, que ese programa está promocionado y está contrastado, que te van a oír. Yo creo que me dijo que sí por razón de que era mi vecino, pero él no estaba dispuesto a ir. Pues bueno, llegó allí y entusiasmó a la audiencia, hablando de los olores, de los sabores de aquella Ceuta, hablando de los pregones. Una maravilla. Yo la cinta de aquel programa la tengo grabada. Lo hubiera querido traer hoy. Se lo comenté a Ismael, pero estaba un poco deteriorada. Cuando logró arreglarla ya era tarde. Digo, ya no va a poder ser posible. Pero ahí descubrió la faceta de radio. Cuando el director Higinio Molina, desgraciadamente fallecido, mi gran amigo inolvidable Higinio Molina, oye aquello, Juan, ¿a ti no te importa venirte por la mañana algunos días a mi programa? Y allá fue Juan. Principalmente porque vio que lo que había hablado en mi programa lo había escuchado mucha gente, se lo había dicho mucha gente, y estuvo entusiasmadísimo con la radio. Una faceta que podía haber llegado más lejos. ¿Qué ocurrió? Pues sencillamente que Higinio Molina dejó la dirección de COPE y poco tiempo después él falleció. Aquello del cambio de residencia, etcétera, etcétera. Pero podía haber sido en la radio, haber hecho un gran papel. De hecho, sus intervenciones en la mañana en aquel programa agradaban mucho al personal. Y por último, yo no quiero dejar de mencionar con un recuerdo muy cariñoso a una vecina mía, a Carmen, a Meli, su mujer, su soporte, su lectora más crítica. Como él siempre escribió, Meli, mi lectora más crítica. Una faceta de aquel dicho tan manido, ¿no? Que detrás de un gran hombre hay una gran mujer o una mejor mujer. Meli, tu madre, mucho le debe Juan a Meli. Mucho. Y no solamente por la paciencia de aguantaros a vosotros, que él os veía poco, pero efectivamente le leía todos los artículos y qué crítica era. Eso me lo decía él. sí, es verdad. En fin.
Es una pena que no esté aquí con nosotros hoy. Está en la casa, de alguna manera pues sabrá que podrá ir, no sé qué sabrá, pero bueno, está en su mundo. Está feliz en su mundo y ya está. Y lo vamos a hacer. Antes de que se marchen, vamos a tener la deferencia del instituto de, a los que habéis asistido a este acto, regalaros el libro, la obra literaria de Juan Díaz. No os vayáis sin el libro. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos por asistir. Bien, pues muchas gracias. Bueno, yo de Juan Díaz, la faceta sobre la que me gustaría hablar es la faceta docente, que es la que yo me relacioné con él, ¿no? Juan Díaz Fernández fue profesor mío, si no recuerdo mal, no me falla la memoria, en el instituto, el único que había en Ceuta en aquel tiempo, en el curso 73-74. Creo, si no recuerdo mal, que fue el año que murió Pablo Ruiz Picasso, y nos daba clase, entonces era historia, una asignatura así muy genérica, ¿no? Y nos puso a hacer un trabajo sobre Pablo Ruiz Picasso, y recuerdo la idea que nos transmitió, que era que el único pintor que en vida había expuesto en el Louvre. Esa idea la recuerdo que la aprendí yo con Juan Díaz. Unos años después, el curso 77-78, fue también profesor mío en mi primer año de estudio con magisterio. Estuvo unos meses con nosotros porque fue el año que lo nombraron director provincial de Cultura. Nos daba clase en primero de Geografía General. Joaquín quizás también le dio clase antes, ¿no? Bueno, y recuerdo una anécdota con él. Don Juan Díaz era un profesor que empatizaba mucho con el alumnado. Tenía un trato muy directo, muy humano, pero a la vez era tremendamente exigente como profe. Y recuerdo que tuve yo, con 18 años, lo que ahora se llamaría una tutoría, entonces no se llamaban así, cuando me corrigió un examen de geografía, y recuerdo perfectamente que utilizábamos el libro del Compendio de Geografía General del Gurú Papí, de la editorial Rial, que todavía lo tengo en casa, y una de sus preguntas, su metodología, era, bueno, ¿qué son los usos horarios? Y yo pues contesté la pregunta y puse que eran divisiones de la corteza terrestre, para entender, y me tachó la pregunta y me dijo que no eran divisiones, que eran particiones. Entonces yo fui y le dije, pero don Juan, ¿y divisiones y particiones no es lo mismo? No, en el libro pone particiones y usted, porque nos hablaba de usted a los alumnos, tiene que poner particiones. Bueno, pues ya está, bueno, de acuerdo, en lugar de una nota, pues me quitó un punto, ¿no? Y las carambolas de la vida, en el año 90-91, don Juan Díaz Fernández se jubiló. Se jubiló en el departamento del que yo ahora soy profesor desde hace 35 años. Porque cuando él se jubiló, la plaza salió a concurso público de mérito. Yo entonces estaba destinado en el centro de profesores, creo recordar, lo he hablado antes también con Ricardo Lacasa, Alejandro Curiel, unos tiempos dorados, ¿no?, de la docencia en Ceuta. Me presenté a esa plaza sin grandes aspiraciones y me la dieron. Y bueno, y ahí llevo en el departamento y en la plaza que en su día ocupó don Juan Díaz Fernández 35 años, ¿no? Entonces era la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado y unos años después pues se convirtió en Facultad de Educación y Humanidades y actualmente Facultad de Educación, Economía y Tecnología. En mi departamento, viejo, pues yo ya soy el más viejo, creo, pero todavía hasta hace años pues las profesoras y los profesores que estaban allí se acordaban de Juan Díaz Fernández, ¿no? Porque además recuerdo que vinieron a despedirlo a Ceuta cuando se jubiló. He tenido la fortuna también de ser durante muchos años, 25, casi 30 años, compañero y muy, a pesar de la diferencia de edad que había, pues muy amigo de su querida hermana Loli Díaz, que era una institución, profesora de música desde la escuela universitaria y después facultad, pues hasta que falleció, ¿no? Falleció a los pocos años de jubilarse, ¿no? Recuerdo también a vuestra madre, Carmen, fue alumna de la primera promoción del aula universitaria de mayores que montamos con la Universidad de Granada en Ceuta. Carmen Bermejo fue de las primeras, la primera promoción.
junto a Pepe Ferrero, Manolo Mata, Ricardo Ortega, una playa de magníficos alumnos de los que los profesores aprendíamos más que enseñábamos, ¿no? Y bueno, también este es un homenaje muy merecido, pero también quiero recordar que en los finales años 90, desde el Instituto de Estudios Ceutíes, seguro que José Antonio se acuerda, José Luis, organizábamos lo que se llamaba la Semana del Libro editado en Ceuta. Y a los pocos años de morir don Juan, no sé si fue en el año 98, 99, me falla la memoria, creo que también algunos de los hijos vinisteis, esa Semana del Libro que organizamos se dedicó en homenaje a autores ceutíes y uno de las personas a las que se homenajeó fue a Juan Díaz Fernández. Bueno, y nada más que me alegra que en su 100 aniversario de su nacimiento pues todavía se le recuerde, porque en mi vida también ha tenido una presencia desde la perspectiva docente, pues lo recuerdo, ¿no? Como profesor y, bueno, como de alguna forma la persona que lo sustituyó cuando se jubiló. Pues nada, muchas gracias y me alegro. Bueno, me vais a permitir un atrevimiento. Yo es que quería decir una cosa hoy y si no la digo, pues casi reviento. A ver, necesito encontrar una cosita del libro por volver a... No, no te preocupes, Tato. Sí, ya lo he encontrado. Bueno, mi padre tenía una llama dentro que emitía una luz y él era consciente de eso. Esa luz es una idea. La educación y la cultura deben iluminar el mundo. Y ahí debe estar la solución de muchos de nuestros problemas. Y fijaros si era consciente de eso, que por eso estaba metido en tantas cosas, para cosas culturales, educativas, deportivas. Él pensaba que de esa manera estaba abriendo camino a los demás. Y fijaros lo que os decía, si era consciente de eso, que en 1956 escribió un poema con formato de soneto que os voy a leer un poco, porque no quería irme sin señalároslo, para que lo busquéis en el libro. Yo no soy lector de poesía, en fin, pero bueno, perdonadme el atrevimiento. Decía mi padre, escribía mi padre: soy portador de una antorcha que llevo hincada en mi raíz y es mi destino. Alzar este fanal con que ilumino el sendero y el aire en que me elevo. Ángel de luz, me extingo y me renuevo en cada luminaria que germino. Voy así derramando en el camino calor y claridades sin relevo. Y ahora viene lo importante. La llama que me arde y me consume, dejarla en otros fuegos yo pretendo. Y el día en que apagado ya me ahume, prosigan tras mi muerte aún ardiendo, mi luz y mi calor y mi perfume, en las ramas o leños que ahora prendo. Esos ascuas, esos leños prendidos, somos sus hijos, son sus nietas, y sois todos vosotros que estáis hoy aquí. Gracias por ello. Bueno, con el libro, mi hermano Carlos os regala un marcapágina que ha elaborado con el logotipo, con, en fin, para que lo pongáis donde lo dejéis de leer. Bueno, pues muchas gracias.